Hablemos de Tío Jim, el retrato que hace Luna Marán sobre su padre, sobre su familia. Alguien ya merecía un homenaje de esta naturaleza y era justamente Jaime Martínez Luna, un gran filósofo, cantautor, músico zapoteco, un gran defensor de los pueblos originarios indígenas y por supuesto merecía un gran homenaje por estas contribuciones que ha hecho a la música, a la política y por supuesto en el ámbito intelectual, porque es uno de los grandes autores que ha contribuido con conceptos como la comunalidad. Estás viendo Uno por Uno, Repercusión. De nosotros con las autoridades, con las asambleas, que primero concretamos en una comunidad y después se convirtió un movimiento ya en los 80, un movimiento fuerte que aglutinó prácticamente 26 comunidades cerradas y que más tarde involucró a comunidades en todo el país. Y entonces Luna Marán retrata esta vida, hace un tremendo homenaje a su padre y a su familia. Y ya era hora. Entonces vemos una visión muy amorosa de una hija por su padre. ¿Por qué crees que no generaron privacidad en esa casa? Porque eran un par de hippies que creían que no deberíamos tener privacidad, que la privacidad crea individualidad y la individualidad destruye la comunidad. Y conocemos distintas facetas del gran Jaime Martínez Luna, desde su vida como músico, como político, como altruista, como un hombre comprometido con su comunidad, como un hombre que verdaderamente siente la fuerza y los principios de luchar en defensa por la cosmovisión que tienen los pueblos originarios indígenas, que están en defensa de su modo de vida, en defensa de sus tradiciones, porque esto les ha venido a favorecer en tener un ámbito de sentido de pertenencia al interior de sus comunidades, y es algo que han querido arrebatar pues muchas veces las industrias de Occidente, y eso lo vemos aquí en esta gran historia, en este gran documental de Tío Jim. Nadie puede decir Julián no tuvo papá, coño. O sea, tuve un papazotototote, nada más que era un papazototote en ausencia. El valor y la representación de un hombre y por supuesto del sentido de pertenencia de los pueblos originarios indígenas que hoy todavía siguen en debate, y además esto en resonancia con lo que ha pasado en otras partes de Latinoamérica, porque una de las cosas interesantes también que conocer es que la madre de Luna Marán, quien se casó con Jaime Martínez Luna, es originaria de Venezuela, donde también ahí los pueblos originarios indígenas han venido a defender su cosmovisión, sus tradiciones, su conceptualización de vida, que les ha venido a funcionar, que les ha venido a traer pues un aporte importante al mundo en el sentido intercultural de lo que significa y lo que representa pues constituir toda una república, como puede ser también en el caso de Sudamérica, de Latinoamérica. Entonces estas cosas resuenan y las vemos aquí desde el ámbito del núcleo familiar. O sea, si tú hubieras decidido no tener hijos, hubieras hecho cosas para no tenerlo. Y como decidiste tener hijos, porque decidiste que viniera la suerte de Dios. Y eso es haber decidido tenerlos. Y vemos aquí cómo los hijos de Jaime Martínez Luna pues vienen también a constituir un trabajo y un legado a lo que ha hecho su padre y su madre. Es un documental muy importante y me parece muy significativo, entrañable, profundo, verdaderamente muy valioso en el ámbito cinematográfico. Bueno, o sea, no te hagas güey. Y por supuesto, un documento que hay que analizar y valorar desde la perspectiva académica política del país y del mundo. El ser trovador también es conquistar, ¿qué hacer? Es disuadir, es capacitar.
Que me gustaría comentarte, Luna. Por una parte, yo creo que un documental a veces es algo difícil de juzgar cuando eres crítico, porque funciona, en algún sentido funciona igual que la ficción en cuanto a fijarte, por ejemplo, en el guión, fijarte en la edición, por ejemplo, en la fotografía, en el sonido, etc. Pero yo creo que una parte importante de un documental es qué tanto logró su objetivo, si es que logramos acercarnos al sujeto del documental, que pues en este caso es Jaime Martínez Luna, ¿no? Entonces ahí me parece muy interesante lo que hizo Luna, porque ella es miembro de esa familia. Entonces yo creo que es muy difícil poder hacer ese acercamiento siendo parte de la familia. En este caso, en este sentido, creo, Luna, que lo hiciste bien, pero me hubiera gustado verte un poco menos a ti en el documental, ¿no? Yo sé que eres parte de la familia y de alguna manera la interacción que tienes con los miembros de la misma es importante para entender la historia, pero creo que a veces el director o la directora en este caso, digamos, se entusiasma tanto con su sujeto que tiende a meterse más en el documental, ¿no? Entonces, eso quizá a mí me hubiera gustado verte menos dentro del documental. Creo que hiciste muy bien a la hora de meter todo este material audiovisual, ¿verdad? Que se pueden ver varios pues cortos de cuando Jaime cantaba, cuando tenía la estación de radio, cuando empezaron con la estación de radio, etcétera, etcétera. Eso me hubiera gustado también, por ejemplo, cosas que me dejaron pensando, como cuando queman la chamarra y que dicen que fue cuando fueron a Canadá. Eso me hubiera gustado, a lo mejor algo de material audiovisual por allí, o cuando conoció a tu mamá, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Quizá también, o sea, como que a lo que voy es que como que siento que Jaime tenía una perspectiva bastante internacional, ¿no? Y quizá esa parte no la percibí tan de cerca. Por otro lado, me gustó la intervención de los miembros de tu familia. Creo que eso fue muy fresco. Me gustó mucho la interacción de tu mamá. Yo creo que ella tiene muchísimo carisma, ¿no? Realmente tiene una gran presencia en pantalla, pero a la vez me hubiera gustado también menos enfoques a cuadro de los miembros de la familia, sino más bien haciendo cosas, no tanto platicando, estáticos, sino como hiciste en algunos momentos que pusiste algo interesante, fue cuando metiste a tu papá, ¿verdad? Haciendo una especie de ceremonia para formar parte del cabildo, me parece, y luego tu hermano hace como esa misma ceremonia, ¿no? Entonces, ese tipo de acción me parece que aporta mucho al documental, ¿no? Ahora, a mí me gustaría preguntarte a ti, Luna, ¿cuál crees que es el objetivo de este documental? O sea, ¿crees que sigue siendo vigente con toda esta parte de la comunalidad? Que eso no sé qué tan claro quedó, la parte de la comunalidad. ¿Qué me puedes decir? Sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí todos ustedes. No, de verdad, muchísimas gracias. Para mí es como súper grato poder ver esta sala llena y compartir esta historia. Me gustaría comentar, ¿no? Esta película es una película de cine comunitario, y cuando lo nombramos así, tiene que ver con un par de factores, ¿no? El primero, y para mí como el más relevante, tiene que ver con que los personajes que son retratados son también los que van decidiendo y tomando acción, digamos, en la construcción de la propia película, ¿no? Esto para mí ha sido como un ejercicio muy importante como realizadora, porque pues yo venía como de la escuela de cine, ¿no? Como de escribir tu guión, tu idea, ¿no? Y cuando empecé a construir como la idea de esta película y mi idea, ¿no?
empezó a ser como muy conflictivo porque de pronto me cayó el 20 de que, bueno, sí es mi historia, pero no es solo mi historia, ¿no? Entonces el ejercicio con esta película era plantear que hiciéramos una película entre todos. Y entonces ya no era solo mi punto de vista, sino el punto de vista de todos los personajes. Y después no solo de todos los personajes, sino también del equipo creativo, ¿no? Y eso va generando una conversación muy interesante, ¿no? En donde, por ejemplo, yo me negué absolutamente a la voz en off y a como a estar en la película, ¿no? Y mi familia me dijo, pues qué cabrona, ¿no? O sea, ¿quieres que aparezcamos todos? Y tú no. Entonces, por ejemplo, la utilización del recurso de voz en off y el hecho de que yo apareciera en la película fue una exigencia propia como del equipo creativo, ¿no? Así de, tienes que plantear tú tu postura de por qué estás haciendo esta película, para que se equilibre un poco, y de hecho aún quedaron como un poco la exigencia de que me faltó como decir más cosas, ¿no? Porque la escritura de esa voz fue a partir como de esta postura, ¿no? Por el otro lado, en el momento como de tomar la decisión en conjunto, decir, vamos a hacer esta película, ¿no? Entonces, la primera pregunta era, bueno, pues, ¿qué película queremos hacer entre todos, no? Aunque hemos vivido la misma historia, cada quien tiene un punto de vista como particular, ¿no? Y, digamos, en ese sentido, como el objetivo de contar la historia es contar y compartir una historia que creemos que es importante ser contada, en principio porque creemos que es importante contar nuestras propias historias. Cuando creces en una comunidad viendo la televisión comercial y te das cuenta que no tiene nada que ver con tu historia, con tu comunidad, con tus calles, con tus recuerdos, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte de pronto no tener ese imaginario. Entonces, el objetivo, en principio, de hacer una película como esta, tiene que ver con construir ese imaginario colectivo que sí nos represente y hacer una representación comunitaria en donde todos los que somos representados podemos tener como ese ejercicio de decisión de cómo queremos ser representados. Para mí este ejercicio ha sido como muy importante porque desde afuera, digamos, siempre se ha hecho un ejercicio, pues, lo que es llegar y grabar, digamos, ¿no? Pero hacer el ejercicio desde adentro es complejo, ¿no? Es cómo yo quiero aparecer en pantalla y qué es lo que quiero contar de mí, ¿no? Y que no fuera solo mi historia, digamos, como de hija reclamando la presencia del padre, sino también como entendiendo mi padre, cómo quería aparecer y qué era lo que quería decir, ¿no? Entonces, pues fue un ejercicio ahí de una conversación pues muy larga de 7 años, y bueno, este es el resultado. Muy bien. Justo ahorita que mencionas, Luna, el reclamar la presencia de tu padre, como que me di cuenta que se centró mucho todo en la familia y quizá me hubiera gustado meter voces externas a tu padre, ¿no? ¿Por qué fue que no recurriste a esas otras voces? Es una muy buena pregunta. Cuando fuimos como construyendo la película, así, bueno, y esto, o sea, ¿cómo vamos a contar esto? Hicimos una ejercicio, bueno, esta es la historia, ¿no? Así, casi línea del tiempo. Y entonces mis padres dijeron, esto está aburridísimo, nadie lo va a querer ver, ¿no? O sea, porque era tal cual una biografía, ¿no? Y entonces fue como en esa conversación donde cayó el 20, bueno, ¿y qué tal si mejor hacemos una canción, ¿no? Como lo hizo siempre mi papá, ¿no? Con esta capacidad de, pues de poder componer una canción en automático en cualquier escenario, ¿no? Entonces, el ejercicio de componer la canción se convertía como en el ejercicio de contar la historia, ¿no? Y en ese ejercicio, hacen falta muchas voces, ¿no? Que digamos que podrían complejizar la historia,
pero que definitivamente era súper difícil como colocarlas como en la estructura, ¿no? O sea, como ya teníamos, digamos, 2 personajes principales, 3 hijos, ¿no? Colocar más voces implicaba como una complejidad en donde empezaba a distenderse, digamos, el tiempo de la película y ya no entraban, ¿no? Obviamente a mí me hubiera encantado como poder como colocar esas otras miradas, ¿no? Pero sí lo convertían en otra cosa que no era como, pues, que no iba a ser como disfrutable en 80 minutos, ¿no? Ya iba a ser como una de esas películas de 12 horas, que en este caso no era lo que me interesaba hacer, ¿no? Y otra cosa, cuando decías como el asunto de la comunalidad, ¿no? ¿Por qué no se...? ¿no? La comunalidad es un concepto que se ha ido desarrollando desde los 80 por mi padre y por Floriberto Díaz, que es pensador ayuk. Y es la forma de organización que tienen nuestras comunidades, ¿no? Y parte de que exactamente no existe el individuo, sino que el individuo es parte como de su contexto, ¿no? Entonces, para mí hacer la película sobre Jaime, pues era muy complicado. De hecho, él tenía como mucho pesar como de terminar teniendo una película donde fuera un individuo, ¿no? Como es como lo contradictorio a su pensamiento. Entonces, para mí el ejercicio era si él no es como tal un individuo, sino es como gracias al contexto que lo forma, su contexto primario es la familia y después la comunidad, ¿no? Entonces el ejercicio de hacer el retrato de Jaime era retratar la familia, porque al final eso es lo que es Jaime también, ¿no? Y entonces retratar un poco la comunidad también es retratar lo que es Jaime, y era hacer el retrato más como en la práctica que como en el choro, digamos, de la teoría, porque para eso mi papá tiene muchos libros y digamos ahí la gente podría profundizar, pero sí era un ejercicio también como de decir, o sea, Jaime no es Jaime, o sea, Jaime es gracias a que él es un serrano zapoteco con una serie de responsabilidades en su comunidad, pero también en su familia, y con todas las contradicciones. Y hablando de esas contradicciones, Luna, sé que tu hermano no se veía muy a gusto, digamos, ¿no? En participando en este documental, y algo que se me hizo muy simpático fue eso que decías, que no había puertas, ¿no? En esta casa, porque si eres, exacto, justo lo que acabas de decir, ¿no? Si eres individual, entonces pues estás, digamos, en contra de todo esto. ¿Qué otro tipo de retos tuviste dentro de tu familia, dentro de tu misma familia, para sacar este proyecto adelante? Creo que tuve como mucha suerte en realidad, como de plan. O sea, como cuando coloqué la película y dejó de ser mi película, sino una película colectiva, entonces como que, digamos, como todos los miedos en realidad desaparecen un poco, porque todos pueden intervenir y decir esto quiero y esto no. O sea, todo, tanto Jaime como Magdalena como Julia vieron la película, los 7 cortes de la película, ¿no? Mi hermano no quiso verla, o sea, vio solamente el primer ordenamiento y dijo no, yo me quiero esperar ese momento fantástico de verla en el estreno, terminada, y como vivir esa emoción, ¿no? Y así lo hizo, no quiso, ¿no? Pero como lo ha dicho mi hermano, como un poco respondiendo también a esa pregunta, él no quiso participar porque así él es también como en el asunto familiar, ¿no? Y también porque eso representaba mi relación con él, que es así de pues, gatos y perros, ¿no? Todo el tiempo nos estamos peleando, nos estamos haciendo cosas, ¿no? Entonces, como el confrontarme todo el tiempo, decir ya deja de grabarnos, era como pues simplemente lo que es él y lo que soy yo, como en esa relación de estira y afloja como hermanos, ¿no? Y yo le pregunté varias veces antes de cerrar la película como que viera el corte, porque quería que estuviera como seguro, que estuviera bien como con el retrato que él estaba haciéndose, ¿no? Y lo que él ha dicho últimamente es que está muy contento, ¿no? De ser ese personaje como un poco cómico, digamos, frente a cámara, ¿no? Y que se siente como pues siendo muy él, ¿no? Como muy él confrontándose, ¿no? Yo creo que el reto de contar esta película es el reto de aprender como a escuchar la propia historia, ¿no? O sea, es muy difícil como escuchar, o sea, parece una tontería, pero es muy difícil escuchar lo que te están respondiendo tus padres, ¿no? Y no estar esperando que te respondan lo que tú quieres que te respondan, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy largo de aprender a escuchar,
Y hay muchas cosas que yo todavía, ahora viendo ya el corte final en las exhibiciones, digo, ay güey, ya entendí, ¿no? O sea, como que hay cosas que todavía me faltan como escuchar, porque es difícil a veces como en esas relaciones familiares, ¿no? Pero también eso ha sido como, pues, el reto y ahí vamos. Y justo te quería preguntar, si tuvieras que volverlo a hacer, ¿qué harías diferente? Bueno, pues una de las cosas que definitivamente haría, tuve como 2 años como de estar como escribiendo la película y haciendo pitchings y ese tipo de cosas que hacen la gente que quiere hacer cine para poder conseguir financiamiento y eso. Y siento que esos 2 años donde yo estaba haciendo yo la película como sola, ¿no? Fueron como los 2 años más angustiantes y absurdos, ¿no? Porque entonces era yo en mi cabecita, como, ay, ¿qué película quiero hacer? Y esa angustia es una angustia como que se construye desde la formación del cineasta, ¿no? Eres tú el que tienes que tener la idea y la claridad y tienes que decidir, ¿no? Entonces yo, si la tuviera que volver a hacer, me eliminaría esos 2 años, ¿no? Y ahorita sí creo como en la posibilidad de hacer el cine de otra manera, ¿no? O sea, sí creo que pues el cine es un acto de creación colectiva y que en el documental los personajes son los expertos de su propia vida, ¿no? Entonces son ellos, digamos, los que hay que aprender a escuchar lo que quieren decir y cómo quieren ser retratados. Y que ese es un ejercicio complejo para un director cuando está pensando en su idea, ¿no? Pero que es un ejercicio súper noble que puede abrir como muchos caminos a representaciones muy diversas que ojalá podamos ir construyendo, ¿no? Para ver realmente cómo cada uno quiere representarse, ¿no? Que es pues una pregunta compleja también, ¿no? No, pues yo te felicito y yo creo que además el documental en México está creciendo muchísimo, ¿verdad? Cada vez tenemos mejores documentales. Cada vez la gente los ve más, porque eso también es una realidad que antes a lo mejor la gente no se acercaba a los documentales porque les daba flojera, decir no, qué aburrido, y afortunadamente es cada vez más fácil acercarse a los mismos, así que te felicito, Luna. Tengo miedo de volver a mi pueblo. Tengo miedo volver a mi pueblo y encontrar los bosques desiertos. Estás viendo Uno por Uno, Repercusión.